Cuando sientas que ya no puedes más, una luz en tu camino. Bienvenidos a este espacio de reflexión, un refugio para el alma. Hoy compartiremos una historia pensada para esos momentos en que el peso del mundo parece insoportable, cuando la voz en nuestro interior nos dice que no somos suficientes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si encuentras valor en estas palabras, considera compartir esta luz con alguien que pueda necesitarla. Al suscribirte y pulsar me gusta, nos ayudas a que este mensaje de esperanza llegue a más corazones. Que la paz y la claridad te acompañen en esta escucha. Nilo estaba allí, en el punto más alto de la casa, sentado sobre las tejas frías del tejado. Su mirada se perdía en el horizonte, donde el sol se despedía tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, como un lienzo melancólico. Pero él no lo veía. Lo único que sentía era una opresión invisible en el pecho, un peso que parecía haber detenido al mundo, y a él con él. Ese lugar, alto y solitario, se había convertido en su santuario silencioso. Allí arriba, nadie hacía preguntas, nadie lo interrumpía. Sin embargo, dentro de su mente, el ruido era ensordecedor. ¿Qué sentido tiene todo esto?, pensaba. ¿Por qué sigo esforzándome si nada parece cambiar? Las frases se repetían como un eco oscuro, cada vez con más fuerza. Se sentía como una hoja arrancada por el viento, sin rumbo, sin raíces que la anclaran a la tierra. Las metas que alguna vez lo habían inspirado, ahora se veían como estrellas lejanas e inalcanzables, destellos inútiles en una noche infinita. Su energía se desvanecía junto con la luz del día, y lo peor era esa voz, esa certeza interna que le susurraba que rendirse no era solo una opción, sino la conclusión más lógica. Pero en ese instante de vacío absoluto, justo cuando la oscuridad parecía ganarlo todo, el sonido de unos pasos lentos, subiendo la vieja escalera de madera, rompió el silencio. Nilo no se giró. No necesitaba hacerlo. Conocía esa presencia tranquila, esa calma firme que siempre lo acompañaba. Era su abuelo. Y con él, siempre llegaba algo más que compañía. Llegaba una semilla de claridad, una pequeña luz incluso en medio de la más densa de las tormentas. El anciano no dijo una sola palabra. Con la parsimonia de los años, se sentó a su lado, cruzando las piernas con una calma que parecía detener el tiempo. El tejado crujió levemente bajo su peso, pero entre ellos se instaló un silencio profundo, un silencio denso que contenía todo lo que Nilo no se atrevía a nombrar. Y entonces, como si ese silencio compartido le diera permiso para sentir, los pensamientos de Nilo comenzaron a gritar dentro de él. No sirvo para nada. Nadie lo dice, pero sé que lo piensan. Soy una carga, un fracaso, un error que sigue respirando. Cada pensamiento era una piedra más sobre su pecho ya oprimido. Cada frase, una herida invisible. Recordaba los proyectos abandonados a mitad de camino, las promesas rotas, las oportunidades que el miedo le hizo dejar pasar. Y sobre todo, esa comparación constante y venenosa con los demás, que parecían tener sus vidas resueltas mientras él apenas lograba encontrar la fuerza para levantarse cada mañana. Quería llorar, pero sus ojos estaban secos. Quería gritar, pero no le quedaban fuerzas. Era como estar en el centro de una tormenta sin viento ni lluvia, solo una presión constante, implacable, que se sentía en cada célula de su cuerpo. El abuelo seguía allí, inmóvil, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento. Y en esa quietud serena, Nilo sintió, por primera vez en muchos días, que no estaba completamente solo. Y ese simple hecho comenzó a cambiar algo muy adentro. El abuelo giró lentamente la cabeza. Sus ojos, viejos y profundos, parecían haber visto más amaneceres y tormentas de los que el mundo podría contar. No había juicio en su mirada,
Solo una comprensión inmensa y algo aún más poderoso, paciencia. Pasaron varios minutos. El silencio ya no pesaba, era un espacio compartido, como si ambos supieran que algunas heridas necesitan aire para respirar antes de poder ser sanadas. Finalmente, el abuelo rompió el silencio. Su voz era suave, casi un susurro que el viento nocturno acariciaba. Hace muchos años, dijo, conocí a alguien que se sentía exactamente como tú te sientes ahora. Nilo no respondió, pero algo en su interior se inclinó para escuchar. No entendía para qué había nacido, continuó el abuelo. Se miraba al espejo y no comprendía por qué la vida le había dado tantas cualidades y ninguna de ellas parecía servir para nada en su mundo. El abuelo hablaba despacio, eligiendo cada palabra como si la depositara con cuidado en el alma de su nieto. Te contaré una historia, añadió, con la vista fija en el horizonte oscuro. La historia de un joven camello. Y así, la historia comenzó. El joven camello nació en un zoológico, empezó el abuelo, con un tono tranquilo. Desde pequeño, escuchaba a los visitantes maravillarse con él. Mira qué patas tan largas y fuertes, decían. Observa su joroba, puede almacenar energía para resistir días sin agua. Está hecho para atravesar el desierto. El camello creció escuchando sobre su increíble diseño, sobre su fuerza y su resistencia. Pero con el paso del tiempo, comenzó a hacerse preguntas. ¿De qué me sirven estas patas, hechas para devorar distancias, si mi único paisaje es este cerco? ¿Para qué necesito esta joroba capaz de sostenerme en largas travesías, si el agua me llega puntualmente cada mañana en un balde de metal? ¿Qué sentido tiene tener el cuerpo de un explorador si nunca voy a ninguna parte? El abuelo hizo una pausa, dejando que las preguntas flotaran en el aire frío de la noche. Los otros animales parecían felices. El mono jugaba, el león dormía al sol. Pero el camello sentía que algo en él no encajaba, que había un error fundamental en su existencia. Comenzó a creer que él era el problema, que su propósito se había perdido en algún lugar. Nilo sintió un nudo en la garganta. Esa sensación le era dolorosamente familiar. Y así, día tras día, prosiguió el abuelo, el camello perdió su curiosidad. Dejó de mirar más allá de las rejas. Dejó de soñar con horizontes lejanos. Empezó a convencerse de que estaba roto, de que su diseño era inútil. Cada característica que antes parecía un don, ahora se sentía como una carga, como una broma cruel. Una mañana, el camello se acercó al cuidador del zoológico. No podía hablar, pero su mirada lo decía todo. ¿Por qué soy así, si aquí no necesito serlo? El cuidador simplemente le dio una palmada suave y se fue, sin ofrecer respuesta. El camello volvió a su rincón, más convencido que nunca de su inutilidad. Las preguntas se volvieron más pesadas que su propia joroba. ¿Por qué fui creado para soportar tormentas de arena, si aquí todo es seguro, controlado y plano? El abuelo bajó la voz, como si compartiera un secreto. Comenzó a evitar los charcos de agua para no ver su propio reflejo. Se avergonzaba de lo que era. Su cuerpo, que era un símbolo de fuerza, se había convertido en un recordatorio de todo lo que nunca podría ser. Dentro de él había un desierto inmenso que pedía ser recorrido, pero afuera solo había barrotes y miradas curiosas. Y no hay nada más doloroso que llevar una inmensidad por dentro y no tener dónde ponerla. El abuelo se detuvo y miró fijamente a Nilo. La historia había terminado, pero el mensaje apenas comenzaba. ¿Te das cuenta, Nilo? Cuando estás en el lugar equivocado, hasta tus mayores dones pueden parecer un defecto. Nilo tragó saliva. El aire pareció volverse más denso. Tú eres ese camello, Nilo, dijo el abuelo con una suavidad que lo atravesó todo.
Naciste con una fuerza que ni siquiera comprendes, con dones que ahora te parecen inútiles, porque todavía no has llegado a tu desierto. Las palabras del abuelo fueron como una llave abriendo una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Piensas que estás roto porque no encajas en el mundo que te rodea ahora mismo. Pero no estás roto. Estás diseñado para un viaje que aún no ha comenzado. Y eso, hijo mío, no es un error. Es un llamado. El abuelo extendió su mano y la posó con delicadeza sobre el pecho de Nilo. Aquí dentro hay resistencia. Hay fuego. Hay un anhelo de horizontes. Pero si sigues midiendo tu valor por los barrotes de tu jaula actual, vivirás siempre dudando de tu fuerza, olvidando quién eres en realidad. La primera vez que ese camello fue llevado al desierto, continuó el abuelo, estaba aterrorizado. Pero bastaron unos pocos pasos sobre la arena para que todo cobrara sentido. Sus patas sabían instintivamente dónde pisar para no hundirse. Su cuerpo sabía cómo conservar energía bajo el sol abrasador. No tuvo que aprenderlo, ya estaba dentro de él. Era como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El abuelo sonrió con ternura. Y tú, Nilo, también perteneces a algo más grande que aún no has descubierto. A veces, dijo mirando a las estrellas, la vida nos pone en jaulas no para castigarnos, sino para obligarnos a mirar hacia adentro. Para que finalmente escuchemos esa voz que nos guía desde que nacimos. La claridad no llega antes de dar el primer paso, llega como consecuencia de haberlo dado. Cada vez que dudes de ti, recuerda esto, los dones que llevas dentro no son un accidente. Son un mapa. Si tienes alas, es porque estás destinado a volar. Si tienes una profunda resistencia, es porque tu camino será largo y significativo. Si tienes un corazón que siente con intensidad, es porque estás aquí para transformar el mundo de una manera que ni siquiera imaginas. Nilo levantó la vista. Sus ojos aún estaban húmedos, pero en su interior se había encendido una pequeña chispa. ¿Y si me equivoco?, preguntó Nilo con voz rota, liberando por fin el miedo que lo había paralizado. El abuelo sonrió, una sonrisa llena de compasión. Equivocarse es aprender a caminar, Nilo. Pero no moverse por miedo a equivocarse. Eso es renunciar a vivir. El anciano se levantó lentamente. Solo un paso, Nilo. No tienes que ver todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso. El movimiento despeja la niebla. Le tendió la mano, no para levantarlo, sino como una invitación para caminar a su lado. Nilo la tomó. Y al ponerse de pie, sintió que algo dentro de él también se levantaba. No era certeza, no era una fuerza arrolladora. Era algo más sutil y poderoso. Era la decisión de volver a caminar. Mientras bajaban juntos del tejado, bajo un manto de estrellas infinitas, Nilo comprendió. A veces, la vida no pide que seamos perfectos. Solo pide que demos el siguiente paso. Si esta historia ha resonado en tu corazón, no la dejes simplemente pasar. Tómala como una señal. El primer paso no tiene por qué ser grande. A veces, es tan simple como reconocer tu propio valor, más allá de tu entorno actual. Que encuentres tu desierto. Que reconozcas la fuerza en tus aparentes debilidades. Que la paz te guíe y que siempre recuerdes que no estás roto, solo estás en camino. Ve con bien.